Voy, estamos a las 9:30. Vamos allá. Venga, pues vamos con... 15. Cuando tú digas, cuando tú estés. Cuando Anna volvió a San Costanzo, ya se habían ido los alemanes y en su lugar estaban los ingleses. Hemos venido a las oficinas de la editorial Penguin Random House en Madrid. En la planta en la que trabaja el equipo de producción de audiolibros, las 3 cabinas de grabación están a pleno rendimiento. Ahora mismo tenemos en una de ellas, estamos terminando una novela de Natalia Ginzburg. En la otra cabina estamos haciendo durante toda esta semana la dramatización de Sergio El Molino. Y en la otra cabina hemos arrancado hoy un libro juvenil, fantasía, que se llama Light Clar. Nos recibe Antonio Martínez Asensio, que además del director de Un libro, una hora aquí en la SER, es el productor de los audiolibros de la editorial. Pues por la tarde estamos terminando, está Marta Fernández terminando el audiolibro de la última obra de Julia Navarro. Vamos a ver cómo se graba un audiolibro, todo el proceso que hay detrás de ese audio en MP3 que te pones en el móvil, en el coche o en tu casa mientras cocinas. Llegó el invierno. Los ingleses se fueron y la masquiona no paraba de suspirar por su abrigo que de tanto estar bajo tierra se había quedado para tirarlo. El libro es Todos nuestros ayeres, de Natalia Ginzburg. Narra Sol de la Barrera. Dirige Silvia Nanclares. Durante meses y meses... Vale, esta es la parte más como de adrenalina de la guerra, ¿vale? Te lo digo para que no es un tono dramático, sino como que Franz... Lo primero que llama la atención es la cadena de decisiones que se tienen que tomar antes de grabar un audiolibro. La primera, obvia, es de qué libros se hace su versión en audio y de qué libros no se hace el audiolibro. Claro, ese es el primero. El primero, nosotros tenemos una persona que es la responsable editorial, digamos, que es la que decide qué libros son los que nosotros convertimos en audiolibro. Nosotros nos hemos hecho una apuesta ahora por hacer todo el fondo, que pues había que hacer todo Marías, todo Vargas Llosa, los grandes autores, digamos, pero bueno, en el día a día nosotros decidimos de todo lo que publica Penguin cuál es lo que es audio. Esa es la primera decisión. Y esto se hace con un calendario súper ajustado. Tenemos otro hándicap, que es que nosotros intentamos salir en simultáneo con el papel, con lo cual yo estoy todo el día pillando a los editores para ser el primero en tener lo que llamamos las tripas, que es el texto ya terminado, maquetado. Y entonces, en cuanto eso está, arrancamos a grabar y a hacer todo el proceso de producción para llegar a salir en simultáneo. Cuando dices intentamos es que no lo consigues, claro, siempre. Y es que hay veces que, que es que el manuscrito está terminado un mes y medio antes. A mí, por ejemplo, La luz perdida, un libro maravilloso que acabo de hacer, 880 páginas. Y entonces, claro, nosotros un libro de 880 páginas son 25 horas de libro, pues tardamos en hacerlo, pues a lo mejor 3 semanas, 4 semanas. Entonces, ¿cómo calcula Martínez Asensio cuánto va a tardar en grabarse un audiolibro? Eso es una fórmula matemática. Yo lo que hago es ver el número de palabras que tiene un libro y dividimos por 9.300. Entonces te sale más o menos el tiempo que va a durar el audiolibro. Pues si sale la media más o menos de los libros que hacemos son 11 horas, 10 horas más o menos la media, que es un libro de unas 350 páginas. Depende del tipo de letra, pero vamos, eso es. Entonces, eso, si a mí me salen 10 horas, pues claro, yo calculo 5 jornadas, que es lo que asigno. Una vez se elige el libro, el productor hace una primera lectura para saber cuántas voces van a narrarlo, porque cada libro es único y su autor o autora lo ha pensado de una manera. La decisión de hacer un libro ficción es una decisión, si quieres, comercial. O sea, por ejemplo, La Reina del Sur decidimos hacerla con todos los personajes, hacer una ficción sonora, digamos, que era todo el libro. Pero bueno, eso es una decisión, si quieres, un poco comercial, como el libro más importante de Pérez Reverte, pues lo vamos a hacer ficcionado, ¿no? Entonces, pero normalmente no lo hacemos así. O sea, normalmente lo que sí que elegimos son las voces que requiere el libro. Berta Isla, por ejemplo. Pues Berta Isla, la mitad del libro es un narrador omnisciente que es Javier Marías. Entonces Javier Marías, bueno, pues ahí eso lo hizo Israel Elejalde, pues es la voz es una tercera persona que va contando todo el tema. Pero luego la mitad del libro es una mujer, es Berta Isla, que lo está contando en primera persona y que dice, nunca conocí a mi marido. Cuando me casé no pensé que está contándolo en primera persona. Entonces ahí metimos la voz de una mujer. Entonces esa es un poco la primera decisión. ¿Cuántas voces tiene un libro, ¿no? Y por ejemplo, efectos, ¿os planteáis meter unos hielos y suena clink, clink, clink en el vaso o eso no? En audiolibro no, solo en las producciones infantiles. Nosotros luego tenemos producción infantil y producción infantil es otro mundo. Hacemos un cuento, hacemos un Roald Dahl, hacemos Las Brujas y entonces ahí sí, ahí hay efectos, hay brujas que suenan como brujas y está todo dramatizado y demás. En todo caso, la voz
es el elemento fundamental. Nosotros tenemos voces maduras, voces más jóvenes. De repente hay un libro que lo cuenta de repente una mujer mayor, o empieza diciendo tenía 94 años cuando, bueno, pues hay que situarlo un poco, entonces elegir ese tono de voz, quién lo va a narrar, elegir al actor, elegimos un director también. Hay directores que están más especializados en ficción, otros en ensayo. Y claro, surge una pregunta crucial: ¿lo narra un hombre o lo narra una mujer? ¿El narrador tiene género? Pues lo tiene. El que sea un hombre o una mujer, en el fondo es un spoiler. Un libro, por ejemplo, de una coreana, fantástico. Claro, no lo había pensado. Claro, que yo desde el momento en que empecé a leerlo me di cuenta de que, claro, en un libro coreano siempre piensas, los orientales tienen esta falta de adjetivación, esta expresión fría, ¿no? Dices, pero era excesivamente frío. Y cuenta la historia de una mujer y cómo sufre durante toda su vida pues el machismo, digamos, o la violencia. Pero en las 2 últimas páginas, de repente, dice un tío, soy el psicólogo de Kim y este es mi informe de lo que pasó y así entenderán ustedes mejor lo que pasó. Con lo cual, en el fondo, eso que estábamos leyendo lo narraba un hombre. Claro, pero si narra un hombre desde el principio, en el fondo estás haciendo un spoiler. Nada, pues yo lo dejé, hice lo narra una mujer, menos las 2 últimas páginas que las narró un hombre, ¿no? Pero hay cosas así. En ocasiones es el propio autor del libro el elegido para narrarlo, aunque muchas veces, la mayoría, son actores y actrices quienes prestan su voz. A mí, por ejemplo, me funcionan muy bien los actores de teatro, porque se enfrentan al texto de una forma, si quieres, muy parecida, como te enfrentas a un audiolibro, ¿no? A ver, ¿por qué? Claro, porque, por ejemplo, los de doblaje. Doblaje, en el fondo, es una técnica totalmente distinta. El doblador, en el fondo, lo que tiene es que encajar un take en labios. Al final, ¿sabes? Entonces, suelen ser takes más cortos, muy interpretados, y que tienen la técnica de encajar en labios. Entonces, bueno, es una técnica diferente. Aquí, en realidad, yo lo que busco es un buen lector, es un tipo que sepa leer, lo primero, porque claro, si te equivocas cada 3 líneas, pues vamos a tardar la vida en grabar eso. Y luego que se enfrenten al texto, por ejemplo, los actores de cine tampoco están acostumbrados a grandes, o sea, estar 4 horas narrando. Un actor de teatro sí sale a escena, igual está 3 horas en escena. O sea, para mí lo más jodido ha sido currar con actores que no son... O sea, esto es difícil decirlo, pero es que en este oficio lo más importante es ser un gran lector o lectora. O sea, la gente que no lee se nota muchísimo. Los autores son complicados, porque una cosa es saber escribir un libro y otra cosa es saber narrarlo. Te desesperas mucho cuando ves que no un actor, pero igual sí un autor de un libro que viene y por primera vez se pone a narrar su propio libro. Sí. Y dices, joder, escribirás maravilloso. Exacto, pero leerle... Entonces, ¿qué pasa? Que al principio hemos cometido esos errores y ahora directamente decimos, oye, mira, esto es muy duro y tal, ¿lo vas a poder hacer o no? Y entonces, bueno, tenemos ilustres ejemplos de esos que no vamos a citar, pero sí es un poco desesperante. No siempre es así, claro. O sea, me acuerdo Manuela Carmena, que vino aquí a narrar su libro. O sea, no he visto a una tía más máquina. O sea, es que ella decía, Manuela, vamos a parar porque tendrás que ir al servicio. O sea, es que impresionante. No, pero es muy delicado lo de los autores. Pero es que depende de la persona. Mónica García, por ejemplo, la dirigí yo en su Política sin anestesia. Era súper obediente y súper humilde. Claro, es la actitud. Y sabía tomar una nota. A veces no la sabía hacer, no, es que porque les tienes que explicar. Pero ella ponía todo su empeño y realmente recogía la nota de dirección y la hacía. Yo grabé a Rajoy. Un crack. A mí me pilló saliendo. Un crack. Yo esa no me la pido. Bueno, esa fue un discurso. Mira, lo más divertido de eso es que cambiaba cosas sobre la marcha, pero claro, como era su libro, le decíamos, perdón, aquí pone que... Déjalo. Exacto. Iba editando cosas y tal. Luego, por ejemplo, mira, otra experiencia que ha sido muy divertida, el último libro de Pérez Reverte se llama Revolución y se desarrolla en la Revolución Mexicana. Sí. Y está lleno de mexicanos. O sea, claro, está Pancho Villa, pero bueno, y están todos los revolucionarios. Y es un español que va allí, y algo hay un americano también. Y este lo ha hecho Imanol Arias. Claro, la gran apuesta es, joder, ¿cómo vamos a hacer los mexicanos? Porque, claro, allí todo el mundo habla en mexicano y sería un poco absurdo que de repente llegara Pancho Villa y dijera, hola, ¿cómo estás? No, Pancho Villa dice, ¿cómo estás, cuate? ¿Sabes? Lo dice en mexicano. Y bueno, no sabes lo divertido que ha sido. Claro, que una misma voz... primero haga la cantidad de personajes que hay, pero que encima haga unos americanos, otros españoles,
otros mexicanos. Entonces, y Manol Arias termina poniendo acento mexicano. Sí, claro, absolutamente. Y entonces pone acento mexicano a unos, pero además le cambia el acento porque Pancho Villa suena de una forma, Zapata suena de otra. Y ha sido divertidísimo. Penguin produce audiolibros en español en España, pero también en América Latina. O sea, yo, por ejemplo, los libros latinoamericanos los producimos allí. O sea, yo, por ejemplo, los libros de Guillermo Arriaga, los mexicanos, los producimos en México, con actores mexicanos. Los argentinos, Sacheri, pues los producimos en Argentina. Y en Los Ángeles está Jorge Reyes, que es otro fantástico productor nuestro que produce también en latino, lo que llaman el latino neutro. Por ejemplo, nosotros Stephen King, pues lo hemos hecho en latino. ¿Por qué? Pues porque Stephen King vende mucho más en Estados Unidos, a lo mejor, que en España. Una vez elegida la voz, nos metemos en la cabina de grabación. ¿Te cierro la puerta aquí? Dentro, la narradora. Es como, bueno, un poquito más grande que las antiguas cabinas de teléfono. Tiene un sistema de refrigeración, pero a mí en particular no me gusta porque después de muchas horas, además te da justo aquí en el cuello, con lo cual es calurosa. Está insonorizadísima, tiene una puerta tipo búnker que cierras y ahí no entra nada. Tenemos un atril, los cascos y un micro que regulamos cada día y ajustamos. Veo que tienes tu propia cantimplora. Sí, no la veía. Sí, agüita y mucho cable. Y un taburete cómodo, tiene que ser muy cómodo y que no haga ruido, no puede ser de madera ni nada. Está aquí acolchadito. El silencio tiene que ser absoluto. En la cabina suena todo. Entonces nosotros decimos a los narradores que vengan con ropa de chándal, como digo yo, ropa de gimnasia, con todo de algodón, porque suena todo, suenan las camisas, suena una pulsera, suena. Entonces también hay sonidos que se cuelan, sonido de voz, sonido de saliva. Porque por sonar suenan hasta las tripas de la persona que narra. ¿Tripas? Uy, las dejo correr. Esto pasa que se cuelan, claro, las tripas de las digestiones y tenemos que parar a veces o volver a grabar. Al otro lado del cristal, con una mesa de sonido y un iPad en el que va leyendo el libro, está la directora conduciendo la sesión. Métele, si quieres, un poquito de rabia porque Vale. el tema alemán, Vale. es jodido, ¿vale? Vale. Venga. Lo primero, antes de darle al rec, es asegurarse de que todo está exactamente como en la última grabación. Lee un poquito y tomamos niveles. El técnico va a ver cómo estaba yo nivelada ayer y qué estaba dando. La voz te puede cambiar también de un día para otro, si duermes, si no duermes y tal. ¿Te tapa el micro, Sol? No, no me tapa, no. Ahí lo dejamos. Vale. Para meterse de lleno en el libro, en la historia, directora y narradora apagan las luces. ¿Me la apagas, por fin? Apagamos fuera, sobre todo. Y creamos así como una especie de espacio íntimo. O sea, ¿lo como a oscuras? Sí, grabamos a oscuras. Y ahora sí, empieza la grabación. Venga. Anna volvió a San Costanzo y se enteró de que eran solamente 2 días los que había pasado tirada encima de la cama. A ella le había parecido muchísimo más tiempo. La concentración es total. Tienes que controlar respiración, tensión corporal, que cada uno se las compone yo más o menos a mi manera. Concentración máxima, inspiración, o sea, depende. O sea, yo tengo que concentrarme para desconcentrarme. Y luego hay palabras que molestan, cacofonías, cosas que estás de repente en una buena toda, te peleas con el texto a veces, te equivocas, el cambio de página. Ya. Hay gente que no, pero para mí es mortal porque estás siguiendo, cambias, estás y simplemente el hecho ya pierdes, ¿no? Y empezó un viaje entre pueblos con casas derruidas y esqueletos de Destruidas, no derruidas, ¿vale? Perdón. Venga, Emanuele. Se esperaba a Emanuele. Subieron al automóvil y empezó un viaje entre pueblos con casas destruidas y esqueletos de camiones quemados y retorcidos. Luego hay un momento, ¿no?, de calentamiento, por ejemplo, entras, ¿no?, y te equivocas más, y luego ya hay un momento como de velocidad de crucero que no se equivocan nada. O después de una pausa, que a lo mejor nos hemos tomado una pausa más larga y bueno, espérate que... Porque claro, es que tienes que retomar la atmósfera, esa intensidad, ¿no? Y entonces tú mismo te vas equivocando porque sabes que no... O tienes la cabeza en otra parte, que no deberías, vida, pero vienes a tomarte un café, has hablado no sé qué, has mirado el WhatsApp, joder, y entonces entras y se te cuelan cosas y no se te puede colar nada. Hay una intensidad muy grande que hay que alcanzar. Bueno, hay como 2 momentos críticos, el principio de la sesión y el final, que ya claro, están cansados y obviamente pues entonces hay como 2 horas en medio que son como magníficas, de que ya están concentradas,
tiene la voz caliente, no se equivoca en nada, entonces yo ahí es como, por favor, que no pare, que no quiera el médico, jugando con ella a la escoba, y los campesinos agarraron los naipes y los tiraron por la ventana. Luego abrieron de par en par los armarios y encontraron un montón de frascos de mermelada. Entre Silvia y Sol, directora y narradora, se establece una conexión única. Vale, acuérdate aquí ¿te acuerdas lo de la cámara? ¿No? Que va como, ahora está haciendo como ya el paneo final del pueblo. Vale. Pues la Masquiona. Vale. El alcalde, ¿vale? Entonces, esa cosa como de panorámica. Vale. Ella al final es mi guía en todos los sentidos. Ella me dirige y es mi guía. Y esto que decíamos del plano secuencia, acuérdate cosas que y me recolocas si ve que me voy por los cerros de Úbeda. La verdad es que ahí se crea como una comunión ahí, ¿no? Como que estamos súper concentradas. Es la directora la que tiene que tener todo el libro en la cabeza en todo momento. Porque la novela empieza con el retrato de la madre que ha muerto y termina con ese. Entonces, claro, a ella le ha llevado a ese comienzo de ese personaje que tiene mucha importancia y es verdad. Y ha funcionado. A mí se me había olvidado, de hecho, lo del retrato de la madre. Y es la narradora la que se sumerge en el texto que tiene delante. Y como narrador tienes que sentir, porque al principio cuando empiezas a hacer este trabajo, pues bueno, vamos a ser muy obedientes con todo y tal. Y en el fondo, si te vuelves obediente, te vuelves como lector más aburrido. Entonces, el texto te lo tienes que llevar a ti. Hay libros que se pueden permitir más o menos licencias. Los narradores interpretan el libro, pero con límites, no dramatizan. Es que es una interpretación, o sea, hay que ser muy fieles a mí eso es lo que más me obsesiona, ¿no? Como no traicionar al autor, ser muy fiel al espíritu y no meterte tú, pero al final es tu interpretación y la interpretación de otro es la interpretación de otro, pero las dos deberían respetar mucho al autor, al espíritu, a esa voz narrativa. Nosotros lo que hacemos es la voz se supone que es tu voz cuando estás leyendo. Y en esa lectura tan íntima, tan propia, tan profunda, se viven instantes emocionantes. Hay momentos bastante mágicos que se crea una atmósfera. Ha habido veces que hemos dejado incluso esa emoción que, bueno, pues algún narrador pues o se rompe o una escena excesivamente dramática. Y hay veces que tienes que parar porque no puedes. Y la emoción la tienes que contener. Ese es el problema. Porque si tú te emocionas, le impides al audiolector emocionarse. Las palabras a veces son tan duras que si tú no puedes ni ser autocompasivo, ni el personaje es lo que es y es crudo y es lo que hay. Y por sí solo comunica el drama y por sí solo. Entonces eso es hacerlo con la distancia y es mucho más duro que emocionarte. Si tú te emocionas, entonces a veces como intérprete contener la emoción y no emocionarte y no ser manipuladora ni maniquea, luego acabas. Yo recuerdo en Una noche en el paraíso de Lucía Berlin, había cuentos que yo terminaba y era tal el pozo que me dejaba, que decía, mira, podemos parar, y me acurrucaba, me tumbaba en una cabina un poco más grande que esta, me acurrucaba un rato, me reponía y volvía, ¿no? Y yo me he enfermado. Entonces, pues, la chica de Edna O'Brien, que es la historia de una niña, bueno, ella de las que cogieron los Boko Haram, eso fue horrible. O sea, narrar, bueno, es que no puedo ni decirlo. Y me enfermé, porque pues todo lo que me pasó, y las palabras pasan a través mío. Y las vivencias pasan a través mío, entonces las violaciones. Grabar un audiolibro es un trabajo que puede llegar a ser agotador, emocional y físicamente. Es cansado, es que es bastante cansado. Es la sensación que los narradores que lo prueban por primera vez tienen. Sí, además. Y Manol Arias me decía, esto es como un maratón. Esto es como un maratón. Sí, a mí me recuerda al teatro, a estar encima de las tablas, sí, a rodar. Se suda la camiseta. Y es que te tienes que hacer un 360. Todos los personajes, los escenarios, una voz que narra. Entonces, al final, es un esfuerzo increíble sin utilizar tu cuerpo. En Penguin, las sesiones son de 4 horas seguidas. Porque a partir de 4 horas... la voz ya empieza a machacar. Entonces, 4 horitas, y en esas 4 horas un buen narrador saca 2 horas buenas.
2 horas y media, y es estupendo. Pero es que la voz de una persona no es la misma de un día para otro. Eso nos ha pasado. Normalmente los actores sí que tienen más control sobre eso, ¿vale? Pero a eso nos ha pasado, por ejemplo, con una autora importante, que de repente un día escuchamos y dijimos, bueno, pues que esto no es la misma voz. Claro, pues tenía un poco tomada la voz, y entonces pues el día anterior, y de hecho esa sesión la tuvimos que repetir entera, porque es que sonaba como si fuera otra persona. Eso nos pasa mucho cuando hay gente en Estados Unidos, es verdad que están grabando más tiempo, hacen 4 horas, luego hacen una pausa y luego graban 2 más. Pero eso pasa mucho gente que a las 4 horas dice, oye, no, que yo estoy estupendamente, que yo puedo seguir. Y entonces le enseñas cómo suena a las 4 horas y cómo sonaba al principio, y parece que tiene 20 años más. Es verdad, porque la voz, claro, se va cascando, ¿no? Se machaca mucho. Claro, para mí, por ejemplo, una cosa muy habitual en el audiolibro es regrabar las 20 primeras páginas. ¿Por qué? Porque al final te has hecho ya con el personaje, has estado 5 días trabajando el personaje y lo tienes ya muy interiorizado y te das cuenta de que el arranque, pues, y entonces es muy habitual a lo mejor volverse a escuchar las primeras 20 páginas y volver a hacerlas, ¿no? Porque, sabes, como que lo tienes todo más pillado. El nivel de perfección es máximo, todo está pensado, todo está medido, por supuesto la velocidad de lectura. Nosotros más o menos tenemos calculado el tiempo que tenemos, o sea, tendríamos que hacer unas 9.300 palabras por hora. Quiero decir que tenemos que hacerlo a un ritmo que a ti te permita, tú no tienes ayuda de la tipografía, ni sabes cuándo es un diálogo, ni sabes cuándo es un punto y aparte cuando estás escuchando el audiolibro. Entonces tenemos que hacerlo a un ritmo un poquito más bajo de lo normal y hacer unas pausas, que ahí sí que las tenemos medidas. O sea, después de un punto y aparte, pues hay 2 segundos. Después de eso es un poco como un protocolo que está establecido. Pero sí que solemos ir un poco más despacio de lo normal. También la pronunciación de los nombres propios conlleva una decisión editorial. Claro, esa es otra de las discusiones que nosotros siempre tenemos. Nosotros hacemos los audiolibros para todo el mundo. Entonces, por ejemplo, ¿qué decimos? ¿Hitler o Hitler? Yo digo, vale, es que Hitler nadie va a saber de quién estamos hablando, claro, menos los alemanes. Nietzsche o Nietzsche. Entonces ahí los directores hacen un trabajo de adaptación cuando hay un ensayo, cuando hay un libro que tenga mucha fonética, y hacemos un pacto, ¿no? Para decir, bueno, pues esto lo vamos a españolizar o no. Mira, por ejemplo, ahora hemos hecho uno que se llama La Postal, que tenía yiddish. Y entonces, hemos tenido que buscar a alguien que porque no hemos encontrado a nadie que nos pudiera narrar yiddish. Y es verdad que eran frases, porque era una familia judía, y era la historia de la familia judía hasta que llegan al campo de concentración. Y entonces, pues, uno de ellos, el padre, pues, antes de pues, muchas veces decía una frase en yiddish, ¿no? Y luego seguía hablando, y eso sí que está traducido, pero la frase en yiddish la respetaron en la traducción. Entonces hemos buscado a alguien que supiera yiddish y lo que ha hecho es leérnoslo y nosotros escucharlo para tratar de copiar esa fonética, ¿no? esa pronunciación. Y nos dijo luego el tío, oye, os tengo que decir que una de las frases que nos habéis mandado no es yiddish, es arameo. Y yo he quedado estupendamente y tal, no, mira, esta es arameo. Y entonces eso, pues bueno, de esas cosas te encuentras, ¿no? Claro. No se puede escapar ningún detalle. Hasta el silencio tiene que ser siempre el mismo silencio. Cada estudio tiene su silencio y tiene su sonido, ¿no? Entonces nosotros grabamos el silencio, que se llama el room tone, grabamos el silencio de cada estudio, porque si necesitamos meter un silencio, claro, pues no puede ser un silencio total, un silencio técnico, digamos, sino que es el silencio de esa cabina, pues si no el oído lo percibiría. En la cabina, Silvia y Sol están a punto de terminar el audiolibro de Todos nuestros ayeres. Y de repente entendió que Chen Sorrena había muerto. Se quedó mucho rato tumbada en la cama de la abuela de la Masquiona. Pasaban las horas y las moscas zumbaban sobre las paredes blancas. A partir de aquí, será un corrector el que lo revise todo. Una vez que terminamos de grabar el libro, lo editamos y se lo mandamos a un corrector, que es un nuevo trabajo, yo creo, que es corrector de audiolibros, que es un tipo que se pone sus cascos, que escucha el audiolibro mientras sigue el texto en papel y que te marca todos los posibles fallos que has podido tener. ¿Qué detecta? Pues yo que sé, por ejemplo, pues y se tomó un café. Coño, en el texto pone se tomó un té. Quiero decir, esas cosas pasan, que de repente el cerebro te dicta otras palabras. Eso se os ha escapado a todos, quiere decir. Claro, se le escapa al director, se le escapa a todo el mundo. Muchos, por ejemplo, plurales, género, por ejemplo, había en vez de habían, ese tipo de pequeños fallos. Y hay veces que esos fallos, claro, cambian el sentido. Se lo dije, me lo dijo, quiero decir, de repente hay pequeños fallos que hay que corregir. Hay otros que yo los dejo pasar porque son efectivamente muy leves. Ese corrector envía a la editorial un
informe con los fallos que ha detectado. Vemos uno de ellos con Antonio. Número de capítulo, número de página impresa, número de archivo de audio, el minuto en el que está. Entonces dice, no pronuncia claramente la palabra abominable. ¿Sabes? Por ejemplo, aquí dice se en vez de le. La frase es, levantado ya aquel ominoso obstáculo, Milord Bacudit le dejó prestado su yate. Bueno, pues el narrador ha dicho, se dejó prestado su yate. Vale, pues ese le lo corregimos. Y entonces la editorial vuelve a convocar al actor para una última sesión de grabación. Después de eso grabamos lo que llamamos los retakes, que son, pues grabamos solo esas pequeñas partes. Si esa frase, hay una palabra que está mal, grabamos esa frase, grabamos solo esa frase y la insertamos en sus sitios. Esos son los retakes. Y a partir de ahí se hace un control de calidad final, que todo esté bien, que esté el copyright bien, que esté todo en su sitio, y ya se manda a canales. Y a este audiolibro, como a los libros, solo hace falta ponerle la página de créditos. Esperamos que hayas disfrutado de esta producción de Todos nuestros ayeres, de Natalia Ginsburg, narrado por Sol de la Barreda. Este audiolibro ha sido dirigido por Silvia Nanclares. Producción ejecutiva, Antonio Martínez Asensio. Copyright de la producción 2023, Penguin Random House Grupo Editorial S.A.U. Todos los derechos reservados. Pues muy bien, ahora sí. Pues ahora sí, chispum. Finito. Chimpum maracatú. Un reportaje de Víctor Olazábal y Aimar Bretos.